¿Crees que los Juegos Olímpicos son solo gloria y medallas? Algunas historias detrás del podio están marcadas por tragedias, colapsos inesperados y decisiones fatales. Hoy revelamos 11 momentos en los que el espíritu olímpico fue puesto a prueba de la forma más aterradora. Número 11. La mute que cambió los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos celebran la fuerza del espíritu humano, pero a veces la búsqueda de la gloria tiene un precio inimaginable. En 1960, durante los Juegos Olímpicos de Roma, la mute del ciclista danés Knud Animark Jensen conmocionó al mundo del deporte. Compitiendo en la contrarreloj por equipos de 100 kilómetros, Jensen había llevado su cuerpo al límite bajo un sol abrasador. Para el segundo día de los Juegos, el calor había alcanzado casi los 40 grados Celsius, convirtiendo el evento en algo más que una carrera. Se convirtió en una batalla por la supervivencia. Jensen ya estaba luchando con las temperaturas extremas, pero se negó a rendirse. Retirarse significaría la descalificación de todo su equipo. A medida que avanzaba la carrera, su condición física se deterioró rápidamente. Sufrió mareos y su capacidad para controlar la bicicleta se debilitó. Sus compañeros, desesperados por mantenerlo en pie, hicieron todo lo posible por apoyarlo. Pero a pesar de sus esfuerzos, Jensen se desplomó sobre el pavimento caliente y perdió el conocimiento. Fue trasladado de urgencia a una tienda médica militar cercana, donde permaneció inconsciente durante 2 horas bajo un calor sofocante, con temperaturas dentro de la tienda que alcanzaron los 50 grados Celsius. Aunque los médicos intentaron reanimarlo, falleció, y la causa de su muerte sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos creen que el calor fue un factor directo, mientras que otros especulan que las drogas pudieron haber influido, ya que el entrenador del equipo danés supuestamente les había administrado un vasodilatador a los ciclistas. Sin embargo, un informe oficial lo exoneró de cualquier dopaje, lo que llevó a muchos a cuestionar la verdadera causa de su muerte. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 10. El fallecimiento de Jensen. Marcó un momento crucial en la historia olímpica, impulsando la introducción de controles antidopaje para proteger a los atletas y evitar que tragedias como esta se repitan. Su mute es un recordatorio de los peligros que enfrentan los atletas cuando se les exige demasiado. En una tragedia del rugby en la década de 1920, el estadounidense Jack Trice hizo historia como el primer jugador afroamericano de fútbol americano en la Universidad Estatal de Iowa. Conocido por su fuerza y determinación, Trice se convirtió rápidamente en un atleta destacado con su estilo agresivo de placaje, lo que le valió el respeto en todo el campo. Pero en un trágico giro del destino, la prometedora carrera de Trice llegó a un abrupto final durante un partido contra la Universidad de Minnesota. Tras sufrir una lesión de clavícula al principio del partido, la mayoría de los jugadores se habrían quedado fuera, pero Trice se negó a abandonar a su equipo. Regresó al campo a pesar del dolor, decidido a contribuir al éxito de su equipo. La determinación de Trice resultaría ser su perdición. En un momento crítico, intentó una placa y fue pisoteado por 3 jugadores rivales. La violenta colisión le provocó graves lesiones internas y a pesar de ser trasladado de urgencia al hospital, su estado empeoró. Tan solo 2 días después, a la temprana edad de 21 años, falleció a causa de sus heridas. La mute de Jack Trice dejó una huella imborrable en la Universidad Estatal de Iowa y en el mundo del deporte. Su historia trasciende el atletismo, destacando la experiencia humana universal de perseverancia ante la adversidad. El legado de Trice perdura como símbolo de valentía y su memoria sigue inspirando a atletas y estudiantes por igual, recordándonos que el poder del espíritu humano no tiene límites. No solo es una leyenda de Iowa, sino también parte de la historia de Minnesota. La tragedia de su prematuro fallecimiento sirve como recordatorio de que el amor por un deporte y el deseo de triunfar a veces pueden tener un alto precio. Número 9. Jinete de toros. L. Lane Frost. La vida de Lane Frost estaba destinada a ser legendaria, un destino que se forjó desde sus primeros días en el mundo del rodeo. Desde muy joven, mostró un talento extraordinario y natural para la monta de toros, destacándose entre sus compañeros por su técnica excepcional y su valentía innata.
Su dedicación incansable al deporte y su habilidad instintiva para entender el comportamiento de los toros le ganaron rápidamente una reputación formidable en el circuito profesional. Como jinete profesional, Frost no solo se convirtió en una de las mayores estrellas de este deporte, sino que revolucionó la forma en que se practicaba la monta de toros, estableciendo nuevos estándares de excelencia. En aquel fatídico día de 1989, durante el prestigioso rodeo Cheyenne Frontier Days de Wyoming, Frost protagonizó uno de los momentos más memorables y a la vez más infames de la historia de la monta de toros. Enfrentándose a un imponente toro Brahma, conocido como Taking Care of Business, un animal famoso por su ferocidad y poder, Frost demostró por qué era considerado uno de los mejores. Su monta de 85 puntos fue una exhibición magistral de equilibrio, técnica y coraje que dejó al público maravillado y consolidó aún más su reputación como uno de los jinetes más destacados de su generación. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro trágico. Tras completar su impresionante monta y desmontar con aparente seguridad, el desastre se precipitó de forma inesperada. El toro, todavía agitado por la intensidad de la competencia, se giró repentinamente y en un momento de furia incontrolable, embistió contra Frost con una violencia devastadora. El impacto de los cuernos fue catastrófico, causándole graves lesiones internas que, a pesar de la rapidez con que fue atendido, resultarían fatales. A pesar de los esfuerzos heroicos del personal médico presente en el rodeo y su posterior traslado al hospital, Lane Frost perdió la vida poco después. La muerte prematura de Frost sacudió profundamente los cimientos de la comunidad del rodeo, provocando una oleada de cambios fundamentales en la seguridad del deporte. Como resultado directo de esta tragedia, se implementaron medidas de protección sin precedentes. El uso de equipo de protección especializado se convirtió en un requisito obligatorio para todos los jinetes, incluyendo chalecos protectores y otros elementos de seguridad diseñados específicamente para prevenir el tipo de lesiones que acabaron con la vida de Frost. Estas nuevas regulaciones garantizaron que futuros jinetes no tuvieran que enfrentar los mismos riesgos mortales. El reconocimiento póstumo de Frost alcanzó su punto culminante en 2017, cuando fue merecidamente incluido en el prestigioso Salón de la Fama del Rodeo de Toros, consolidando definitivamente su lugar en la historia del deporte. Su trágica muerte no solo marcó un antes y un después en la seguridad del rodeo profesional, sino que su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de jinetes. La historia de Lane Frost permanece como un poderoso testimonio del coraje inquebrantable y la tenacidad extraordinaria de un atleta que, en su búsqueda de la excelencia, entregó todo por la pasión que definía su vida. Su influencia perdura no solo en las medidas de seguridad que hoy protegen a los jinetes, sino también en el espíritu indomable que continúa inspirando a todos aquellos que siguen sus pasos en el mundo del rodeo. Número 8. El trágico fallecimiento de la boxeadora. Becky Cerlantis fue una extraordinaria atleta multidisciplinaria cuya versatilidad y talento natural le permitieron destacar en una amplia gama de disciplinas deportivas, desde las complejidades técnicas de las artes marciales hasta la elegancia artística de la natación sincronizada. A pesar de su éxito en diversos campos deportivos, fue en el cuadrilátero donde su verdadera pasión y talento encontraron su máxima expresión. En 2002, su dedicación y habilidad excepcional en el boxeo la llevaron a conquistar un prestigioso título regional de los Guantes de Oro en la categoría de peso ligero, una hazaña que demostró no solo su capacidad técnica, sino también su inquebrantable determinación y espíritu competitivo. Después de un breve paréntesis en su carrera, Cerlantis tomó la decisión de regresar al ring en 2005 para lo que estaba destinado a ser su última aparición en el cuadrilátero, el campeonato femenino senior de boxeo del estado de Colorado. Sin embargo, lo que debería haber sido una celebración de su carrera deportiva se transformó en una tragedia inolvidable. Durante el tercer asalto de su enfrentamiento contra Heather Schmitz, un poderoso golpe directo impactó en su sien izquierda con una fuerza devastadora, provocando que perdiera el conocimiento de manera instantánea. A pesar de la rapidez y profesionalidad con que actuó el equipo médico presente en el evento, sus esfuerzos resultaron insuficientes para salvar su vida,
y Cerlantis nunca recuperó la consciencia, falleciendo al día siguiente debido a las graves lesiones cerebrales sufridas. El trágico fallecimiento de Cerlantis marcó un momento sombrío en la historia del boxeo estadounidense, convirtiéndose en la primera boxeadora en perder la vida durante un combate oficialmente sancionado en el país. Su muerte no solo conmocionó profundamente a la comunidad boxística, sino que también desencadenó un intenso debate nacional sobre la seguridad en los deportes de combate, especialmente en lo referente a la participación femenina. El legado de Becky Cerlantis perdura no solo por sus destacados logros deportivos y su brillante carrera en el ring, sino también por su importante labor como educadora y mentora de jóvenes atletas. Su historia se ha convertido en un potente recordatorio de los riesgos inherentes que enfrentan los deportistas en su búsqueda de la excelencia atlética, al tiempo que subraya la vital importancia de implementar y mantener rigurosas medidas de seguridad y protección en todos los deportes de combate. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 7. Un giro trágico en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010. Los Juegos Olímpicos están destinados a mostrar la cima de la habilidad, la fuerza y la determinación humanas. Pero en el periodo previo a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver, el mundo recordó los peligros que conlleva llevar a los atletas al límite. El centro de deslizamiento de Whistler, que ya había generado controversia antes de los Juegos, resultó ser mucho más peligroso de lo que nadie imaginaba. Justo antes de que comenzara la competencia, se produjeron varios incidentes en la pista. Una competidora rumana de luge perdió el control durante una carrera de práctica, sufriendo graves lesiones que frustraron sus sueños olímpicos. Poco después, una competidora estadounidense sufrió un accidente, pero tuvo la suerte de escapar con solo heridas leves. Incluso Arman Yugelian, un experimentado luge armenio reconocido por sus habilidades, se salió de la pista debido al difícil diseño, algo poco común para un atleta de su calibre. Sin embargo, ninguno de estos eventos fue tan desgarrador como lo que vino después. Nodar Kumaritashvili, un luger georgiano de 21 años, se preparaba para su última carrera de entrenamiento. Su mejor amigo, Levan Grishitsi, acababa de completar su carrera con éxito y la familia de Nodar estaba sentada en las gradas esperando con entusiasmo su actuación. Mientras Nodar recorría la pista a toda velocidad, no sentía miedo. Tenía la confianza para afrontar la famosa curva 13, una pronunciada curva conocida por su imprevisibilidad. Al pasar por la curva, parecía que lo lograría sin problemas. Pero en un instante ocurrió el desastre. El trineo de Nodar se desvió de la ruta y lo arrojó contra un pilar de acero a una velocidad de casi 145 km por hora. La colisión fue devastadora y para cuando Levan llegó a su lado, los paramédicos ya intentaban reanimarlo. Lamentablemente, era demasiado tarde. Nodar murió en el impacto y los Juegos Olímpicos nunca volverían a ser lo mismo. Tras la tragedia, el equipo georgiano lució brazaletes negros durante la ceremonia inaugural en su honor. Levan, destrozado por la pérdida de su gran amigo, finalmente abandonó el deporte. Sin embargo, lo más preocupante de esta tragedia fueron las consecuencias. Las autoridades olímpicas atribuyeron la muerte de Nodar a un simple error. Pero la realidad fue mucho más compleja. La pista había sido criticada por su velocidad y su peligroso diseño mucho antes de los Juegos Olímpicos, con numerosas quejas presentadas en 2009. Número 6. Una carrera fatal. Los Juegos Olímpicos siempre han sido una plataforma para que los atletas demuestren un talento y una resistencia inigualables. Sin embargo, a principios del siglo XX, las normas de seguridad eran mucho menos estrictas y los riesgos a los que se enfrentaban los atletas a menudo se ignoraban. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912, por ejemplo, se caracterizaron por condiciones extenuantes que pusieron a prueba los límites de los atletas. Entre quienes se enfrentaron a estos duros desafíos se encontraba Francisco Lázaro, un maratonista portugués decidido a dar lo mejor de sí en la primera participación olímpica de su país. Lázaro ya se había labrado un nombre al ganar 3 títulos nacionales en Portugal. Su dedicación y fuerza quedaron patentes cuando portó con orgullo la bandera portuguesa en la ceremonia inaugural. Pero al comenzar el maratón,
Lázaro pronto se daría cuenta de que las condiciones extremas de Estocolmo eran más de lo que podía soportar. Una ola de calor azotó la ciudad, elevando las temperaturas mucho más allá de lo acostumbrado a la mayoría de los corredores. Aunque muchos temían que el calor les pasara factura, 68 corredores seguían en la línea de salida. Lázaro corrió con notable persistencia, manteniéndose cerca de la cabeza a pesar del calor agobiante. Pero a medida que avanzaba la carrera, el esfuerzo físico se volvió excesivo. Alrededor del kilómetro 30, se desplomó repentinamente por agotamiento, sucumbiendo su cuerpo al calor. Los espectadores y los oficiales de la carrera corrieron a su lado, solo para encontrarlo gravemente sobrecalentado, con una temperatura corporal peligrosamente cercana a niveles fatales. Fue trasladado de inmediato a atención médica, pero ya era demasiado tarde. Lázaro murió de un golpe de calor a la mañana siguiente. Si bien inicialmente se culpó al calor por su muté, una autopsia reveló un factor adicional que contribuyó a su colapso. Lázaro se había cubierto el cuerpo con cera antes de la carrera. Esta decisión, probablemente tomada para reducir la fricción o prevenir las quemaduras solares, había impedido inadvertidamente que su cuerpo transpirara, lo que afectó su capacidad para regular la temperatura. Sumado a una afección cardíaca subyacente, Lazarus, esto condujo a su prematuro fallecimiento. La historia de Francisco Lázaro sigue siendo un inquietante recordatorio de los riesgos que siempre han enfrentado los atletas, especialmente al buscar la gloria en condiciones que llevan sus cuerpos al límite. Sus últimas palabras antes de la carrera, «ganaré o moriré intentándolo», están ahora ligadas para siempre a su trágico final, sirviendo como advertencia de cómo la ambición puede tener consecuencias fatales. Número 5. En la última etapa de Bahman Golbarizad. Los Juegos Paralímpicos se erigen como una celebración de la resiliencia humana, mostrando a atletas que han superado obstáculos increíbles para competir al más alto nivel. Bahman Golbarizad fue un excelente ejemplo de este espíritu. Como el único ciclista iraní en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, la historia de Golbarizad fue una de extraordinaria perseverancia. Tras sobrevivir a la guerra entre Irán e Irak, ya había soportado dificultades inimaginables. Tras perder una pierna por la explosión de una mina terrestre, Golbarizad no permitió que la lesión lo definiera. En cambio, canalizó su energía hacia la halterofilia, donde ganó 12 medallas de oro y una de plata. En 2006, una lesión en el hombro lo obligó a retirarse de la halterofilia, pero su espíritu competitivo se mantuvo firme. Encontró un nuevo reto en el ciclismo, que exigía no solo fuerza física, sino también fortaleza mental. Una década después, Golbarizad representó con orgullo a Irán en los Juegos Paralímpicos de Río, compitiendo en la categoría C4. Para los atletas con discapacidades en las extremidades, la carrera en ruta de Río era un reto formidable. Con curvas por terrenos empinados y rocosos, el recorrido ponía a prueba incluso a los ciclistas más hábiles. Pero Golbarizad había demostrado una y otra vez que ningún obstáculo era demasiado grande para él. Al descender por una sección particularmente peligrosa del recorrido, se produjo un desastre. Perdió el control de su bicicleta y se desvió de la ruta, chocando contra una roca irregular. El impacto fue devastador, y aunque Golbarizad llevaba casco, la lesión en la cabeza que sufrió resultó ser demasiado grave. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y lo trasladaron al hospital, pero sus heridas fueron fatales. En el camino, su corazón se paró y el mundo perdió a un verdadero héroe. La mute de Golbarizad fue un trágico recordatorio de que incluso los atletas más preparados pueden enfrentarse a momentos inesperados y catastróficos. Su extraordinaria vida y carrera ya habían desafiado las probabilidades, y su prematuro fallecimiento dejó un profundo vacío en el corazón de quienes lo conocieron. También puso de relieve los peligros inherentes al ciclismo de competición, un deporte que exige velocidad y precisión. Su legado perdura, inspirando a otros a no rendirse nunca ante la adversidad. Número 4. Un vuelo interrumpió la trágica caída de Ignaz Stefson. Los Juegos Olímpicos siempre han celebrado los límites de los logros humanos, desde los deportes tradicionales hasta las demostraciones de habilidad más inusuales. Ignaz Stefson, aviador austriaco, fue uno de esos pioneros,
destacando en el relativamente nuevo campo del vuelo a vela. Su experiencia en el aprovechamiento de las corrientes de viento lo convirtió en uno de los pilotos de planeadores más destacados del mundo. En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, las demostraciones de vuelo de Stephenson sobre Viena demostraron la existencia de las corrientes térmicas, esenciales para el vuelo a vela. Los logros de Stephenson en este campo le valieron un prestigioso puesto como jefe del equipo de planeadores de Austria durante los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. El 3 de agosto, miles de espectadores se congregaron para su vuelo de demostración, deseosos de presenciar la elegancia del vuelo sin motor. El evento pretendía demostrar la habilidad y precisión necesarias para volar sin motor, algo que exigía no solo dominio técnico, sino también un profundo conocimiento de las fuerzas naturales en juego. Antes de la actuación oficial, Stephenson decidió realizar un último vuelo de práctica para asegurarse de que todo saliera a la perfección. Surcó los cielos en su planeador, Ron Sperber, realizando suaves maniobras mientras probaba las condiciones del viento. Pero durante esta práctica de rutina ocurrió el desastre. Una de las alas del planeador falló repentinamente, lanzando a Stephenson hacia el suelo. Stephenson intentó desplegar su paracaídas para frenar la caída, pero a solo 700 metros, el paracaídas no tuvo tiempo de abrirse por completo. La multitud observó con horror cómo el aviador, antaño aclamado por su increíble habilidad, ahora era incapaz de detener su descenso. El accidente fue fatal, poniendo fin a la vida de una de las mentes más brillantes de la aviación. La trágica muerte de Ignaz Stephenson subrayó los peligros inherentes de desafiar los límites de los logros humanos, incluso para los atletas más experimentados y hábiles. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad olímpica, truncando el legado de un hombre que dedicó su vida a explorar las fronteras desconocidas del vuelo. Número 3. El atleta olímpico de mayor edad en MOIR en competición. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Innsbruck, Austria, fueron históricos por numerosas razones. Pero dos trágicos sucesos eclipsarían los Juegos y dejarían una huella imborrable. Entre los atletas de la prueba de luge se encontraba Kazimierz K. Skrzypecki, un competidor de origen polaco que representaba a Gran Bretaña. A sus 55 años, era el atleta de mayor edad de la prueba, ganándose el cariñoso apodo de tío de sus compañeros competidores. A pesar de su edad, Skrzypecki era un profesional experimentado, habiendo servido como piloto de la Royal Air Force y se encontraba en excelente condición física. Su objetivo era demostrar que aún podía competir contra los atletas más jóvenes. Y nada, ni su edad ni los riesgos del recorrido, lo detendrían. Sin embargo, la pista de trineos de Innsbruck presentaba serios peligros. Muchos tramos de la pista estaban en mal estado y las zonas de hielo empapado dificultaban el control de los atletas. Incluso los trineos más experimentados tuvieron dificultades con las condiciones impredecibles de la pista, lo que provocó frecuentes accidentes. Los periodistas que cubrían el evento notaron el creciente número de accidentes, pero no se implementaron cambios para mejorar la seguridad. A pesar de estas señales de advertencia, Kazimierz Skrzypecki se mantuvo decidido a competir. Durante una carrera de práctica, ocurrió un desastre mientras descendía por el recorrido helado. Su trineo se tambaleó repentinamente sin control y salió despedido de la pista a gran velocidad, estrellándose violentamente contra el suelo helado. El impacto fue devastador y Skrzypecki sufrió graves fracturas de cráneo y pelvis. Aunque fue trasladado de urgencia al hospital, el daño fue insoportable para su cuerpo. Los médicos intentaron operarlo de emergencia en un intento desesperado por salvarlo, pero su corazón falló durante la operación. Apenas unos días antes de la ceremonia inaugural, Kazimierz K. Skrzypecki falleció. La noticia de su muerte resonó en toda la comunidad olímpica. La Villa Olímpica se puso de luto y los atletas exigieron una explicación. ¿Era realmente segura la pista de trineo? ¿Se podría haber evitado la tragedia? En lugar de abordar estas preocupaciones, los organizadores olímpicos guardaron silencio, permitiendo que los rumores se extendieran. Algunos sugirieron que la edad de Skrzypecki fue un factor contribuyente,
insinuando que simplemente era demasiado mayor para competir en una prueba tan peligrosa. Sin embargo, quienes lo conocían bien rechazaron esta idea. Número 2. El trágico final del australiano Ross Mill. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1964 en Innsbruck. El esquiador australiano Ross Mill, de 19 años, perdió la vida trágicamente, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de los Juegos. Inicialmente, muchos creyeron que su prematura muerte se debía a su falta de experiencia en deportes de invierno. Australia no era conocida por su cultura de deportes de invierno, y la muerte de Mill pareció confirmar las preocupaciones sobre la preparación deficiente de los atletas de climas cálidos para los desafíos de la competición invernal. Sin embargo, su muerte reveló un problema mucho más complejo que ensombreció la organización de los Juegos Olímpicos. Mill formaba parte de un pequeño pero decidido equipo australiano, deseoso de demostrar que su país podía competir al más alto nivel en deportes de invierno. A pesar de las adversidades, estaban decididos a dejar huella en los Juegos. Sin embargo, las condiciones en Innsbruck distaban mucho de ser ideales. La región había registrado escasas nevadas, lo que obligó al ejército a transportar nieve desde otras zonas para construir las pistas. Además, la pista de esquí alpino carecía de barreras de protección, lo que exponía a los atletas a los riesgos de los árboles y otros peligros. Las pocas barreras que se habían colocado alrededor de los árboles eran, en el mejor de los casos, inadecuadas, ofreciendo poca protección a altas velocidades. El 25 de enero, Mill entró en la pista para su primera vuelta oficial de práctica. Empezó con fuerza, pero al acercarse a uno de los tramos más empinados de la pista, se produjo un desastre. Había gente en la pista más adelante, y en un intento por evitar una colisión, Mill giró bruscamente. Esta maniobra repentina le hizo perder el control de sus esquís y chocar contra un árbol, dejándolo inconsciente. Fue trasladado en helicóptero al hospital, pero a pesar de los esfuerzos por salvarlo, sus heridas fueron demasiado graves y falleció. Tras el incidente, una investigación sobre la muerte de Mills no halló ninguna culpa en los organizadores de la pista. En cambio, el informe oficial atribuyó la inexperiencia de Mill, descartando su origen australiano como la razón de su incapacidad para manejar adecuadamente la peligrosa pista. Muchos consideraron injusta esta explicación e ignoraron la verdadera falta de medidas de seguridad en la pista. La muerte de Ross Mill, junto con el silencio de las autoridades olímpicas, se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo las preocupaciones de seguridad a menudo se pasaban por alto durante los Juegos. Sin embargo, el hermano menor de Mills, inspirado por la determinación de su hermano, compitió en los mismos Juegos y ganó una medalla, simbolizando la resiliencia del equipo australiano ante la tragedia. Número 1. Un esquí mortal. Los Juegos Olímpicos siempre han sido una muestra de fuerza y perseverancia humanas, pero algunos deportes llevan a los atletas a extremos aterradores. Una de estas pruebas fue el esquí de velocidad, que se presentó como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1992 en Albertville, Francia. El esquí de velocidad consiste en alcanzar la máxima velocidad, y los atletas usan trajes aerodinámicos especializados diseñados para ayudarlos a alcanzar velocidades máximas. En esta prueba extrema, los esquiadores alcanzan velocidades superiores a los 255 km por hora, lo que la convierte en una de las disciplinas más peligrosas de los deportes de invierno. El esquiador suizo Nicolas Bokiatai era uno de los principales aspirantes al esquí de velocidad, tras años de entrenamiento para competir en esta prueba de alto riesgo. Se clasificó para la final y la mañana del 22 de febrero de 1992 debía ser el último calentamiento antes de su gran carrera. Bokiatai, junto con sus compañeros de equipo, decidió calentar esquiando en una pista pública. Lo que se suponía que sería una preparación rutinaria dio un giro fatal. Mientras esquiaba pendiente abajo, Bokiatai se acercó a una pequeña elevación del terreno. Al coronar la colina, se encontró con una escena inesperada y aterradora. Justo en su camino se encontraba una gran máquina pisanieves. Bokiatai viajaba a tal velocidad que no tuvo tiempo de reaccionar.
Incapaz de cambiar de rumbo ni de frenar a tiempo, chocó contra la máquina con toda su fuerza. El impacto fue devastador y falleció en el acto. A pesar de la gravedad del accidente, los espectadores de la final de esquí de velocidad no supieron nada. No se hizo ningún anuncio oficial sobre la mute de Botay y las circunstancias del accidente siguen sin esclarecerse. Algunos testigos afirman que la máquina pisanieves no estaba correctamente señalizada ni posicionada, mientras que otros argumentan que Botay debería haber podido ver el obstáculo. Para aumentar la confusión, se informó que Botiatai esquiaba con esquís de slalom en lugar de esquís de velocidad durante el accidente, lo que plantea nuevas preguntas sobre el incidente. La mute de Botay tuvo un profundo impacto en el deporte y en última instancia provocó la exclusión del esquí de velocidad de los futuros Juegos Olímpicos. Los peligros del evento se consideraron demasiado grandes y era evidente que la búsqueda de la velocidad extrema podría tener consecuencias catastróficas. Incluso en los eventos olímpicos más tradicionales, el riesgo de lesiones y muerte es constante, lo que nos recuerda que la búsqueda de la gloria a menudo tiene un precio trágico. Nos vemos en el próximo video.